En varias ocasiones me han pedido mi opinión sobre Marx y el marxismo, y lo he venido prolongando porque no es una respuesta fácil. Yo con Marx tengo una deuda histórica enorme. Me libró de la tiranía y de la soberbia del lenguaje y la determinación abstracta, y aunque hablo de hace 40, 30 años, sigo teniendo presente el agradecimiento, porque no quisiera que mi demonio interno, mi ánimo crítico, terminara ensoberbeciéndose y convirtiendo el agradecimiento en desprecio. Marx, junto con Heidegger, los dos son los pensadores más importantes del siglo pasado en Latinoamérica. Y voy a hablar primero de Marx, porque fue el que supo ver como nadie, lo había visto antes de él. Fue el primero que supo ver al capitalismo como una maquinaria de producción enajenante global. No vislumbró lo que sería el neoliberalismo, que padecemos hoy en día, pero nos indicó que si íbamos por ese camino terminaríamos en el atolladero en que hoy en día estamos. La crítica de la teoría del valor-estado, es decir, la crítica de la enajenación y de la sociedad basada en la producción de mercancías, es fundamental en la concepción sistemática de Marx. Para llegar a esta conclusión, Marx partió de tres grandes ríos, fuentes, determinaciones: la economía política inglesa, la filosofía idealista alemana y el socialismo revolucionario, socialismo utópico francés. Hablo fundamentalmente de Kant y Hegel en Alemania, Saint-Simon, Fourier, Owen en Francia, y de Adam Smith, David Ricardo, Hume y toda esa visión de la economía política inglesa. El concepto sistemático de Marx tiene una doble faz: la base económica, que es el modo en que el hombre produce su existencia y que para Marx y en el marxismo determina todo el conjunto de la visión y del pensamiento marxiano. El hombre produce de una manera y piensa en relación con cómo produce. A este eje total, base económica y superestructura, Marx le llamó formación social, y es lo que permite entender el funcionamiento de las diferentes sociedades a través de la historia. Marx enfatizó que había como una especie de camino que seguían, no inevitablemente ni fatalmente, como han creído ciertos críticos del historicismo como Popper, sino que era una tendencia general en el decurso de la humanidad. Pasaban del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al mercantilismo, del mercantilismo a las formas primarias de sociedad capitalista, luego al socialismo y por último venía la redención final, el comunismo. Hasta ahí, junto con el contexto de la enajenación, que me parece más vigente que nunca, como esa división tripartita metodológica de la producción de la enajenación en valor de uso, valor de cambio y verdadero valor, encierra la dinámica enajenante en la que hoy está inserta la producción global de mercancías. El hombre se enajena cuando produce no para ser libre, sino para esclavizarse, cuando produce para la libertad de los demás, no para su propia libertad. Y de ahí surgió un término muy delicado, muy crítico, que va a ser fundamental en la concepción metodológica marxiana, que es la lucha de clases, que llevaría a la abolición final de las clases con la instauración del comunismo como formación social libertaria. El método de Marx está basado en la dialéctica hegeliana: afirmación, negación, negación de la negación. Es muy fácil comprenderlo si le damos a estas tres determinaciones abstractas un contenido humano. El obrero se afirma, pero es negado por el dueño de los medios de producción, que es el empresario. Para que el obrero se libere debe negar aquello que lo niega. Solo negando a lo que lo niega puede alcanzar la libertad el obrero. Entonces, desde esta perspectiva de negatividad abstracta se pasa a la confrontación directa, que es la lucha de clases, y ahí es donde surgen las primeras disyunciones con la visión marxista que yo tengo.
Para mí la violencia no es la partera de la historia, como decía Marx. Marx decía la revolución es la fuerza que impulsa toda la historia. E incluso la religión, la filosofía, toda teoría está basada en cambios revolucionarios, no teóricos. Y yo no comparto esta visión, no creo en la revolución. Lo que la revolución instaura por medios violentos se tiene que perpetuar por medios violentos. No quiero dar a entender con esto que los modelos que han desvirtuado al marxismo sean un producto genuino del marxismo. Yo no creo que ni Fidel Castro, ni que Fidel Castro en Cuba, Maduro en Venezuela, ni lo que pasó con Stalin, con Mao, con Lenin, en fin, no creo que esta degradación de los modelos socializantes se le tenga que atribuir genuinamente a Marx. Es una desvirtuación del marxismo. Marx, desde su tesis sobre los filósofos griegos atomistas de Leucipo y Demócrito y Epicuro, y luego después en los manuscritos del 44, dejó muy claro la unión armónica que debe existir entre el hombre y la naturaleza. Pero esta armonía se rompe cuando se imponen unos intereses sobre otros, pero no es la violencia para mí lo que debe ser el eje del proceso de liberación. Yo creo más en un proceso de revolución, que es un cambio de la voluntad, que de revolución, que es negar otras voluntades. Luego, el término de que, además de que la violencia es la partera de la historia, la propiedad privada como un robo, que tomó de Proudhon y otros anarquistas en sus inicios. Para mí la propiedad privada es algo indisociable de la personalidad del individuo. Todos tenemos derecho a tener como prolongación de nuestra personalidad determinados objetos. Esos objetos forman nuestra casa, la forma en que comemos, cómo vestimos, el entorno que nos rodea y forma nuestro ámbito individual. Eso es intransferible, no se nos puede imponer, nadie nos puede decir cómo vestirnos, cómo comer, dónde vivir. Por eso no creo que la propiedad privada sea un robo. La propiedad privada es un principio básico, fundamental de la civilización humana, al igual que lo es la familia. Con este contexto es que yo establecí una ruptura fundamental con el marxismo, pero sigo respetando a Marx como una de las aportaciones más genuinas que han existido a nivel sistemático y metódico en los tiempos recientes. Lo que ahora vivimos, este regreso al neoliberalismo infame, nos hace recapacitar y revalorizar cada vez más la obra de Marx.